Continuamos con el siguiente tema del masaje transverso profundo en miembro superior. Ahora vamos a ver en codo. Como sabemos, la articulación de codo pues va a constar del húmero, del rayo del cúbito, al igual que se involucran diversas estructuras ligamentosas y tendinosas. El masaje transverso profundo va a estar contraindicado en las artritis de origen traumático. Debemos tener en cuenta que por esta zona hay diversos vasos sanguíneos y nervios que se encuentran en esta articulación, por lo que la articulación de codo va a ser candidata a padecer diversos microtraumatismos. Uno de los principales que conocemos es la epicondilitis y la epitrocleitis. Para el tendón del bíceps, en la inserción radial, el mecanismo de lesión normalmente es después de un esfuerzo repetido de flexión y supinación del codo. Los signos físicos que van a presentar los pacientes va a ser dolor contra resistencia en ambos movimientos. A la hora de la palpación van a sentir una fuerte sensibilidad en el punto de la lesión e incluso se puede irradiar al antebrazo. Para la aplicación de la técnica, el paciente tiene que estar acostado o semiacostado en la camilla y con el antebrazo en supinación. Nosotros tenemos que sentarnos al lado de la lesión o al lado del miembro que vamos a tratar. En la técnica, con una mano vamos a sujetar el brazo del paciente y con el dedo índice o el pulgar podemos localizar el punto de lesión. Normalmente lo vamos a encontrar en la tuberosidad radial o en el punto de inserción del tendón. Vamos a realizar una flexoextensión de muñeca para realizar esta técnica y posteriormente, tras la aplicación de esta técnica, quedan contraindicados cualquier tipo de ejercicio contra resistencia. Aquí podemos ver en la imagen cómo se aplica la técnica. Y aquí en otra posición. Ambas son válidas, ambas las podemos realizar. Para el codo de tenista o la epicondilitis lateral, el mecanismo de lesión normalmente se produce principalmente en los que practican tenis. Es más frecuente que lo puedan padecer personas mayores de 40 años y suele aparecer principalmente en el epicóndilo lateral del húmero. Aquí pues sabemos que da lugar a los músculos extensores de los dedos y de la muñeca. Los músculos que van a estar más involucrados aquí también dentro de esta zona, pues va a ser el primero y el segundo radial externo, el extensor común de los dedos y el cubital posterior. Los signos físicos que pueden presentar los pacientes van a ser dolor en la parte externa del codo, que puede irradiarse hacia el antebrazo en su cara externa. Van a presentar también debilidad en la muñeca con dificultad para ejecutar movimientos simples. Para la técnica de masaje, el paciente se tiene que colocar sentado a un lado de la camilla y con el codo flexionado. Este tiene que estar en un ángulo recto y la mano tiene que estar totalmente supinada. El codo puede quedar un poco afuera de la camilla para que se pueda realizar mejor la técnica. Nosotros nos colocamos enfrente de la extremidad que vamos a tratar. Dentro de la técnica tenemos que localizar el punto de la lesión. Normalmente la vamos a encontrar por delante del epicóndilo lateral del húmero, donde se va a dar origen al músculo extensor común de los dedos. Podemos utilizar el dedo pulgar de la mano para localizar el punto más doloroso. Con la otra mano vamos a mantener el brazo en supinación. La fricción la vamos a realizar mediante la flexión de la articulación distal de nuestro pulgar. Lo vamos a presionar fuertemente contra el epicóndilo y hacia el olecranon. Y vamos a realizar una flexión combinada de todos los dedos que se encuentren de nuestro lado interno del codo, haciendo una contrapresión sincrónicamente. Aquí nos van a ayudar nuestros dedos
a realizar ese apoyo para el momento en que nosotros hagamos el masaje. Aquí también se pueden utilizar o se puede realizar esta técnica solamente encontrando el punto fijo de la lesión con el pulgar y haciendo nada más la flexoextensión de la muñeca. Esta técnica se realiza durante 15 minutos. Y aquí podemos ver la imagen. El pulgar es el que realiza esa presión o ese movimiento. Los demás dedos se encuentran en la parte posterior realizando esa contrarresistencia. Para el codo de tenista, en el cuerpo del tendón, el mecanismo de lesión en este tipo de padecimiento es producido normalmente en los músculos radiales externos y se localizan cerca o debajo del epicóndilo. Para la realización de este masaje, el paciente se tiene que sentar a un lado de la camilla con el brazo a 45 grados en extensión total y el antebrazo se coloca en pronación. Nosotros nos sentamos enfrente de la extremidad que vayamos a tratar. La técnica, aquí también podemos utilizar el dedo pulgar o el dedo índice, localizando la zona de la lesión con precisión. Aquí hay que comparar adecuadamente ambos lados para encontrar el punto máximo de dolor o el punto donde se encuentra más enfocada la lesión. El movimiento que vamos a realizar va a ser de flexoextensión de muñeca, el cual va a producir que el pulgar junto con los otros dedos nos ayuden como de apoyo interno para la realización de este masaje. Entonces sería de esta forma, ¿sí? Con el pulgar podemos localizar el punto de lesión, hacemos contrapresión con los demás dedos y realizamos el masaje. Mientras nuestra otra mano nos ayuda a sujetar la extremidad del paciente. Para el codo de lanzador o de golfista, también conocido como epicondilitis medial o epitrocleitis, el mecanismo de lesión se produce principalmente en los practicantes de golf, de béisbol y lanzadores de jabalina. Los síntomas se van a localizar en la cara interna que se encuentra en la epitróclea. Los músculos que van a estar más involucrados aquí va a ser el palmar mayor, palmar menor y el cubital anterior. Los signos físicos que podemos encontrar en este tipo de lesión va a ser dolor a la presión en la epitróclea, pero aquí no va a existir irradiación al antebrazo. Los movimientos pasivos van a ser indoloros, pero la flexión de la muñeca y la pronación contra resistencia pueden provocar algún tipo de dolor agudo. Para la aplicación del masaje, la posición del paciente tiene que estar sentado a un lado de la camilla con el brazo extendido en supinación. La posición de nosotros va a ser detrás del mismo lado de la camilla. La técnica, nosotros tenemos que mantener el codo del paciente extendido. Con el dedo índice reforzado por el medio vamos a colocar o vamos a identificar la lesión o el punto más doloroso. Realizamos una contrapresión con el dedo pulgar en la parte externa del codo. El movimiento del dedo tiene que ser de forma horizontal y lo vamos a lograr pues realizando esa flexo-extensión de muñeca. La presión, como en todos los masajes, tiene que ser permanente y tiene una duración de 15 minutos. Aquí podemos observar en la imagen la utilización del dedo índice medio y el pulgar haciendo contrapresión. Con nuestra otra mano sujetamos la extremidad del paciente. Podemos colocar la mano en la parte distal o en la parte donde se encuentra la muñeca o lo podemos aplicar en la parte posterior del antebrazo. Las dos formas son válidas. Para el músculo supinador corto, el mecanismo de lesión se va a confundir normalmente con el codo de tenista. Entonces aquí las pruebas van a ser fundamentales para determinar qué estructura o qué músculo va a ser el dañado.
Los signos físicos que podemos presentar va a ser dolor inespecífico en la cara externa del codo y dolor contra la resistencia en supinación con el brazo extendido. Para la técnica del masaje transverso profundo, la posición del paciente tiene que estar sentado al lado de la camilla y con el brazo o el antebrazo en pronación total. Nosotros nos colocamos ya sea al lado del paciente, de la extremidad que vayamos a tratar. En la técnica vamos a colocar el dedo índice sobre la lesión y vamos a presionar profundamente. Realizamos una flexión de la articulación interfalángica del mismo dedo para producir mayor presión y esta técnica la vamos a aplicar por 15 minutos. Aquí podemos observar la técnica para realizar el masaje. Para el tendón del cubital anterior, el mecanismo de lesión va a ser producido por una tenosinovitis causada por un sobreuso de la articulación de la muñeca. La aplicación del tratamiento será entre 15 y 20 minutos y al igual que todos los demás masajes se realizan en días alternos. Se deben de evitar igual los ejercicios o movimientos que produzcan dolor o que sean contra resistencia. Aquí podemos aplicarlo con el dedo índice porque es una estructura muy pequeña. Con una mano sujetamos la muñeca, la posicionamos en extensión y realizamos el masaje. Para el tendón del músculo primer y segundo radial, el mecanismo de lesión principalmente se da en la inserción del segundo y tercer metacarpiano. Este es el lugar más habitual de asiento en la tenosinovitis y también puede producir o se puede producir por un exceso de la actividad. Los signos físicos que podemos observar van a ser dolor en el dorso de la muñeca y dolor en la extensión y la desviación radial contra resistencia. Para el masaje transverso profundo, la posición del paciente tiene que estar sentado al lado de la camilla con la mano apoyada en la misma. Nosotros nos colocamos al lado de la extremidad que vamos a tratar y la técnica se realiza con una mano. Vamos a tomar la muñeca del paciente y vamos a realizar una flexión de la misma. Para eso el paciente tiene que colocar su muñeca o su mano en el borde de la camilla. Con el dedo índice y medio de nuestra otra mano vamos a identificar el lugar de lesión y vamos a producir un deslizamiento de la misma sobre este tendón, realizando un movimiento antero-posterior de los mismos. Y lo realizamos de esta forma. Con una mano colocamos la muñeca, con otra localizamos el punto más doloroso y realizamos el movimiento. Ahí en la imagen podemos ver unas flechitas hacia dónde tiene que ir ese movimiento. Sería todo. Gracias.